Hermanos, el Señor les bendiga y nos preparamos para seguir adelante aprendiendo de la palabra del Señor, creciendo en el conocimiento de la voluntad del Señor para nosotros, y seguimos adelante hablando y aprendiendo juntos acerca de la madurez, y vamos a comenzar mirando lo que es una evidencia clara de la falta de madurez en una congregación, en un grupo, ¿sí? Para eso vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. La iglesia de Corinto, y por lo tanto las dos cartas de 1 y 2 de Corintios, es una herramienta maravillosa para aprender acerca de madurez y evidenciar lo que es la inmadurez. La iglesia de Corinto es una iglesia que estaba llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia multitudinaria, los dones del Espíritu Santo fluían, y no obstante era una iglesia inmadura. Por eso hay muchísima riqueza en las cartas de Pablo a los Corintios para aprender acerca de lo que es la madurez, de alcanzar la madurez. Así que yo le animo a que sus hogares lean, estudien, tomen notas, mediten en estas dos cartas a los Corintios, porque es maravilloso todo lo que aprendemos, todo lo que el Espíritu Santo nos habla y nos enseña acerca de la madurez como congregación. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4: Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y el otro yo sigo a Apolos, ¿no es que están comportándose o actuando con criterios humanos? Nuestra forma de relacionarnos con los demás es lo que evidencia la madurez o la inmadurez que nosotros podamos tener. Madurez no se trata de cuánto yo sé de la Biblia o cuántos años tengo de creyentes o qué tarea, cargo o ministerio yo tengo en la iglesia, sino que la madurez o la inmadurez se evidencia en cómo nosotros nos relacionamos a los demás. Quiero aclarar esto: ser una persona, un grupo, una congregación madura no nos hace exentos de conflictos, de problemas, de dificultades, de malos entendidos, ¿sí? Porque eso lo vamos a tener siempre. Lo que evidencia la madurez o la inmadurez es cómo nosotros enfrentamos esos conflictos, esos malos entendidos, esos problemas y esas dificultades que se dan en el relacionamiento como congregación, como familia, como grupo, como iglesia del Señor que somos. Y aquí Pablo dice algo muy importante, muy profundo, que la inmadurez está asociada al vivir de acuerdo a los criterios humanos, de acuerdo al pensar y al criterio que se maneja en este mundo, criterios que son totalmente alejados a los criterios de Dios. Esta brecha entre los criterios de Dios y los criterios del hombre se abrió en el jardín del Edén, cuando el ser humano decidió seguir sus propios criterios, estableciéndose él como el Dios de su propia vida, estableciendo ver lo que estaba bien y lo que estaba mal y dejando a un lado lo que son los criterios del Creador. ¿Cuál es el principio rector de los criterios humanos? Y es la pretensión de Adán de que él es Dios de su propia vida. Por lo tanto, todo lo que hace, todo lo que busca, todo lo que pretende es que todo le agrade a él, que todo sea de acuerdo a su forma de pensar. Por lo tanto, donde un grupo, pongámosles de 10, cada uno vive para sí y cada uno busca que todo le agrade a sí mismo, entonces ahí es donde se empiezan a abrir brechas
y comienzan a ver las dificultades, y ahí es donde comienzan a venir los celos y las contiendas, ¿sí? Si yo trabajo y hago pretendo que todo gira a mi alrededor, entonces estoy alimentando el egoísmo, el egocentrismo, y ahí yo me empiezo a valer de los demás para que los demás hagan lo que yo quiero, para que los demás me agraden a mí y hagan lo que yo pretendo. Y ahí obviamente surgen los celos y surgen las contiendas, ¿sí? El principio rector de los criterios humanos es: yo soy el Dios de mi propia vida, por lo tanto, todo tiene que girar en torno a mis deseos y a mis pretensiones, a lo que yo quiero, y eso obviamente que es lo que empieza a generar después fricciones, porque anhelamos servir al Señor, nos gusta servir a los demás y servirnos unos a otros, pero de ahí a que nos usen para llevar a cabo pretensiones y deseos egoístas, eso es otra cosa, ¿sí? Servir a los demás, ayudarlos en lo que necesitan, sí, pero ya que los demás nos usen para llevar adelante sus planes y sus deseos egoístas es otra cosa. Y es ahí donde surgen los celos y las contiendas. Nosotros podemos ver en la iglesia de Corinto, por ejemplo, que había un problema en que uno de los problemas que había era que los que profetizaban, ellos se creían que, bueno, como ellos eran los profetas, entonces cuando entraban a la iglesia prácticamente había que ponerle la alfombra roja y había que darles un trato especial porque eran los profetas. Entonces estaban usando algo que Dios le había dado, una herramienta maravillosa que Dios le había dado, como es el don de profecía. Lo estaban usando con criterios humanos. Lo usaban para servirse a sí mismos y que toda la congregación girara en torno no a la profecía que ellos traían, sino a ellos, ¿sí? No al don, no brindaban el don valiéndose de ese don para que todos les sirvieran a ellos y los tuvieran a ellos por encima de los demás por el hecho de que eran profetas. Y Jesús dijo todo lo contrario. Él dijo: el más importante en el reino de los cielos es el que sirve. No es el profeta, es el que sirve, ya sea con un don profético, con un don apostólico, con un don de sanidad, de milagros, lo que sea, ¿sí? Entonces, esos criterios humanos son, el vivir de acuerdo a los criterios humanos es lo que es la inmadurez en Cristo, y eso es lo que genera los celos, las contiendas, y que conflictos que se dan no se puedan resolver porque obviamente no hay madurez, nos estamos conduciendo de acuerdo a criterios humanos, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, vamos a leerlo una vez más, lo estuvimos mirando la semana pasada y es un pasaje muy rico que para aprender mucho y sacar mucho acerca de la madurez. Dice así Efesios 4, 11 al 16, Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Veíamos la semana pasada y seguimos analizando esta semana acerca de la importancia de vivir la verdad en amor, ¿sí? Y esto habla de que habla del crecimiento del cuerpo humano por la actividad propia de cada miembro. Todo lo contrario a lo que es el egoísmo humano
donde lo que interesa es que se cumpla mi deseo, ¿sí? Entonces, si viviendo, siendo hijo de Dios, vivo de acuerdo a los criterios humanos, entonces la iglesia, los hermanos, el grupo, no se vuelve el fin al cual debo de edificar y bendecir, sino que se vuelve un medio para alcanzar un fin, que son mis deseos y mis pretensiones egoístas. Es ahí donde comienzo a ver a los demás como un instrumento que puedo usar para llevar adelante mis deseos y mis pretensiones egoístas. Y esto no solamente se limita al que tiene el liderazgo, porque sin ser líder, sin ser pastor, puedo usar a un hermano para sembrarle destrucción, para que ese hermano a su vez siembre destrucción contra otros. Y lo estoy usando, me estoy valiendo de ese hermano, me estoy valiendo de la confianza y por ahí de la lealtad y del cariño que ese hermano me tiene para sembrar destrucción en su corazón y que él vaya sembrando destrucción, destruyéndose a sí mismo y sembrando destrucción. Lo estoy usando a ese hermano para llevar a cabo mis planes egoístas. El fin de todo esto es la edificación del cuerpo de Cristo. El fin. Los hermanos, el edificar a los hermanos es el fin. Los hermanos no son un medio para hacerme servir o para cumplir mis deseos egoístas, ¿sí? Entonces vemos que el servir para edificar, la actividad propia de cada miembro, entiendo y soy consciente de que como miembro del cuerpo de Cristo yo tengo una actividad importante que llevar a cabo, que no es la de sentirme usado por los demás, no es la de usar a los demás, sino aportar mi actividad, mi función en el cuerpo de Cristo para que todo el cuerpo sea edificado. Entonces, cumplo mi actividad, desarrollo mi función como miembro del cuerpo de Cristo y todos somos bendecidos y todos somos edificados. Si yo trabajo, aporto mi actividad para edificar el cuerpo del cual soy parte, entonces si todo ese cuerpo está edificado, entonces yo también estoy edificado. Y esa es el corazón, el cerno de lo que es la madurez espiritual, llegar a alcanzar la madurez, ¿sí? Esto no se trata de que alguien se aprovecha de un miembro, ya sea un líder o quien tenga autoridad, se aprovecha de un hermano, porque hermanos, esto no se trata de obligación, no se trata de servir por obligación, por eso dice vivir la verdad en amor. No es que sirvo obligado, sino que sirvo por amor. Brindo lo que tengo de parte del Señor, lo brindo al cuerpo con el fin de que el cuerpo reciba edificación. Eso es lo que tiene que ver con alcanzar la madurez, ¿sí? Y esto, hermanos, cuando nosotros lo vemos así, entonces no se trata solamente de que, bueno, el pastor es el que edifica. No, el pastor edifica desde su lugar, ¿sí? Todos somos llamados a trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No todos tendrán la capacidad de liderar o de presidir, que es otra cosa. Pero el que lidera y el que preside, junto con todos los demás, los que son liderados y presididos en el Señor, todos tenemos la responsabilidad y el privilegio de aportar para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? El pastor desde su lugar, pero cada uno de los miembros desde su lugar aportamos al crecimiento y al desarrollo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto se logra viviendo la verdad en amor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos
en edificar, en aportar mi accionar, como dice Efesios, por la acción según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cada miembro desarrolla su actividad, y en el desarrollar su actividad como miembro del cuerpo de Cristo, viviendo la verdad en amor, aporta el crecimiento y el desarrollo y la madurez, y así alcanzar la madurez del cuerpo de Cristo. Esto deja de lado metas egoístas y personales. No es que estoy haciendo la mía, estoy haciendo la obra de Cristo. Estoy haciendo lo que el Señor quiere. Mi meta, entonces ahora se vuelve la meta del Señor. Mi propósito en la vida se vuelve el propósito del Señor, que es trabajar y aportar desde mi lugar para que sea edificado el cuerpo de Cristo. No mis metas, no mis anhelos personales, egoístas, sino el deseo de Cristo, el anhelo de Cristo, que es aportar desde mi lugar para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? No se trata de que me voy a acomodar yo a costa del trabajo de otro. No se trata de mí, se trata del Señor. Se trata del bien mayor, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el bien mayor al que cada uno de nosotros debemos de apostar, ¿sí? A la edificación del cuerpo de Cristo. Si somos una congregación edificada, es porque nos estamos ocupando unos de los otros, ayudándonos unos a los otros, edificándonos unos a los otros y no corrompiéndonos unos a otros con comentarios, con actitudes, cosas que destruyen y que enferman. Y que repito, cuando estamos trabajando en alcanzar la madurez, entonces surgen conflictos, surgen dificultades, surgen problemas. Por eso dice Pablo en Colosenses 3:13, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Soportándose los unos a los otros. ¿Sabe que en el trabajar juntos para lograr la edificación del cuerpo de Cristo, para alcanzar la madurez, siempre surgen conflictos, dificultades, problemas, malos entendidos? Y ahí es donde entra la palabra del Señor, que nos dice que debemos de soportarnos unos a los otros. ¿Por qué soportarnos? No por obligación, sino por amor. Nos soportamos unos a otros porque más allá de algo que por ahí no nos gusta, por ahí algo que nos choca, algo que nos ofende, hay algo superior, que es el trabajar juntos para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando sabemos que el bien mayor es la edificación del cuerpo de Cristo, entonces esto otro, conflictos, dificultades, malos entendidos, problemas entre nosotros, se vuelve algo, una menudencia, se vuelve algo pequeño que nosotros debemos de lidiar con perdón, con sanidad, con restauración. Ahora, cuando mi atención se vuelve a las dificultades, a los problemas, y comienzo a sobredimensionar los conflictos y las dificultades, entonces ya dejo de trabajar para edificar y comienzo a amargarme, comienzo a entristecerme, y ahí es donde después surgen aquello, bueno, no voy más a la iglesia, no me quieren, no me edifican, no me bendicen. ¿Por qué? Porque me puse a mirar las pequeñeces, ¿sí? Porque siempre donde hay un grupo, siempre van a haber conflictos y dificultades. Ahora, no somos un grupo, no somos una congregación, no estamos para alimentar conflictos y dificultades, sino que estamos para edificarnos unos a otros. Y ese es el bien mayor. Y eso es lo maravilloso, que podemos trabajar para edificarnos unos a otros. Y cuando surgen las dificultades, los conflictos, nos soportamos unos a otros por amor, nos perdonamos unos a otros, porque en definitiva el Señor Jesucristo nos pudo perdonar cosas peores, ¿sí? Y si el Señor nos pudo perdonar a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar?
sabiendo que hay momentos en los cuales debemos de pedir perdón y hay momentos en los cuales vamos a tener que extender perdón, porque como dice Santiago, todos ofendemos, ¿sí? Todos ofendemos y todos recibimos ofensas. Eso es una realidad. Por lo tanto, nos tenemos que armar de este pensamiento de que habrá momentos en los que tendremos que perdonar y habrá momentos en los que tendremos que pedir perdón. ¿Para qué? Para seguir trabajando juntos, edificándonos unos a otros, edificando el cuerpo de Cristo, que es el bien mayor al que aspiramos, que es edificar el cuerpo de Cristo. Pero mire, quiero mirar con ustedes, terminar mirando la importancia que tiene ser un cuerpo, una iglesia madura y que trabaja para edificarnos como cuerpo de Cristo. Mire, vale la pena esforzarnos, soportarnos unos a otros y trabajar juntos, aportando cada uno desde su lugar para edificar el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por toda astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hay una realidad que nos dice la palabra del Señor. Siempre van a haber personas, grupos, enseñanzas, falsas doctrinas, que lo que van a buscar es engañarnos y arrastrarnos. Pero dice, así ya no seremos eso, ya no estaremos expuestos a ser arrastrados y seducidos por enseñanzas engañosas. ¿Cómo? Cuando nos edificamos unos a otros. Cuando trabajamos en edificar el cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo aportamos desde nuestro lugar como miembros del cuerpo de Cristo. Aportamos, trabajamos para edificarnos unos a otros, haciendo a un lado y no sobredimensionando las diferencias, sino soportándonos y perdonándonos. No seremos niños arrastrados. O sea que no seremos niños arrastrados por las diferentes mentiras y engaños que el enemigo promueve usando personas. O sea que lo que quiere decir esto es que nosotros no seremos vulnerables a engaños y mentiras si nosotros trabajamos en edificarnos unos a otros. Después por ahí viene echarle la culpa al diablo, sí, porque el diablo me engañó, el diablo me arrastró, el diablo me sedujo. Y no siempre tiene la culpa el diablo. El diablo se vale de la puerta que nosotros dejamos abierta. Si nosotros como iglesia no aportamos en edificarnos unos a otros, en fortalecernos unos a otros para que como iglesia seamos una iglesia edificada, si nosotros no vivimos la verdad en amor para alcanzar la madurez y el pleno desarrollo como iglesia del Señor, estamos expuestos a que cualquier enseñanza falsa, cualquier doctrina, cualquier enseñanza engañosa nos arrastre, nos seduzca, nos confunda y nos termine sacando de la carrera. En cambio, si nosotros como iglesia decimos, entendemos que tenemos un bien mayor, que es el edificarnos unos a otros y edificarnos como iglesia, entonces ya no seremos niños, ya no seremos inmaduros, expuestos a que cualquier mentira nos arrastre, a que cualquier mentira nos confunda y terminemos creyendo la verdad como mentira y terminemos aceptando mentiras como una verdad. Sino que si nos edificamos unos a otros, tendremos en claro cuál es la verdad que debemos de seguir y cuál es la mentira que debemos de desechar. Pero eso se logra cuando cada uno de los miembros trabajamos no para el pastor, no para el líder, no para un grupo, sino trabajamos para el bien mayor que es la edificación del cuerpo de Cristo. Mire qué maravilloso, ¿sí? Qué bendición nos deja el edificarnos unos a otros. Cerramos puertas al enemigo y avanzamos hacia la madurez y glorificamos al Señor en alcanzar la madurez.
Padre, gracias por este encargo y este llamado y esta tarea que has puesto, Señor, en cada uno de nosotros, los creyentes. El trabajar y el aportar viviendo la verdad en amor para alcanzar la madurez como iglesia. Padre, decimos amén a tu llamado. Decimos amén al propósito maravilloso que tenemos como iglesia. No el de simplemente estar sentados, escuchando, sino activos como miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno desde su lugar, según la actividad propia de cada uno de nosotros. Viviendo la verdad en amor, oh Dios, queremos aportar y trabajar para ser una iglesia madura, oh Dios. Danos la gracia, Padre, que el Espíritu Santo nos asista, oh Dios, para trabajar en alcanzar la madurez, viviendo la verdad en amor. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre, y te damos las gracias, oh Dios, porque tú más que nadie estás deseoso de que nosotros vivamos la verdad en amor y nos edifiquemos unos a otros para no ser inmaduros, expuestos a que cualquier mentira nos arrastre, nos seduzca y nos aleje del camino, Dios. Gracias te damos, Padre, porque estás con nosotros para ayudarnos. Gracias, Padre, porque tú confirmas la predicación de tu palabra, oh Dios, con señales, prodigios, milagros, repartimiento de dones y manifestación gloriosa de tu Espíritu, Dios. Gracias, Padre, porque en este mismo momento, Dios, sé que tú estás dando testimonio de que tu palabra es la verdad, oh Dios, obrando en medio de tu pueblo, Dios, obrando en tus hijos, oh Dios. No solamente alumbrando el entendimiento, sino que confirmas la predicación de tu palabra, oh Dios, obrando señales, prodigios y milagros, obrando, Padre, el poder del Espíritu Santo en medio de tu pueblo, dando testimonio de la verdad, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.